Comienza en Radio María, El Dios de cada día, hoy con el Padre Juan Jaramillo desde la Diócesis de Santander. Buenos días, queridos oyentes, queridos amigos todos de Radio María, y buenos días a todos los voluntarios que hacéis posible que este programa llegue hasta allí, sí, allí, donde cada uno se encuentra en esta mañana, ya sea en la residencia, en el trabajo, en el coche, de camino a una cita médica, o quizás, ¿por qué no?, alguno disfrutando de sus merecidas vacaciones. En fin, cada uno allí donde Dios nuestro Señor le quiere, que eso es lo más importante. ¿Qué tal están todos en este viernes 13 de septiembre, memoria de San Juan Crisóstomo? Soy el Padre Juan Jaramillo, párroco en San Vicente de la Barquera, Diócesis de Santander, y les hablo como siempre desde la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles. Encomendamos a María Santísima las reflexiones de este programa. El día 8 celebrábamos la Natividad de la Bienaventurada Virgen María. Aquí en San Vicente de la Barquera celebrábamos a nuestra patrona, a la Virgen de la Barquera, a quien hemos celebrado con gran devoción. De hecho, la Virgen allí en el santuario se encuentra en una barca que sobresale y es una imagen muy significativa, porque de algún modo describe lo que es nuestra vida, nuestra navegación por este mundo. Muchas veces navegamos en medio de esas olas encrespadas de la vida, pero no podemos perder de vista que ahí está María y que ahí está Jesús, y que aunque parezca que Jesús duerme, Jesús está ahí. Y cuando Jesús está con nosotros, si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? También el día 8 celebrábamos la fiesta, como no, de la Virgen de Covadonga, y en muchos pueblos más también. Y el día 15 celebraremos la Virgen de los Dolores. Aquí en Cantabria celebraremos la Bien Aparecida. El 24 celebraremos la Virgen de la Merced. Bueno, y se me olvidaba, ayer hemos celebrado una fiesta muy bonita, el Dulce Nombre de María. Y es que es verdad que dulce es el nombre de nuestra Madre, de la Santísima Virgen María. En fin, septiembre, queridos oyentes de Radio María, es un mes mariano, porque nos recuerda a lo largo del mes la presencia de María, de nuestra Madre, que vela siempre por nosotros, sus hijos, porque María sí que se tomó en serio las palabras de su Hijo Jesús al pie de la cruz: mujer, he ahí a tu madre. Y también dice al discípulo, a Juan, he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. Y dice el Evangelio que desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. María, por su parte, sí que se lo ha tomado en serio, porque no hay latitud en el mundo en el que no esté presente María Santísima. Y nos toca a nosotros hacer vida a la palabra de Jesús, acoger a María en nuestro corazón, acoger a María en nuestras casas, en nuestra familia. Y no olvidemos que María nos lleva a Jesús. María no quiere que nos quedemos en ella, que nos quedemos contemplándola solo como si fuera una divinidad. No. María quiere que por medio de ella lleguemos a Jesús. Es más, ella siempre nos está indicando a Jesús. Mirad a Jesús, fijaros en mi Hijo. Es Él quien tiene palabras de vida eterna. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el Redentor. Acercaros a Él, que es quien puede llenar profundamente vuestros corazones. Es eso lo que María constantemente nos está diciendo a cada uno de nosotros. Ahora que estamos retomando la vida ordinaria después del tiempo de verano, estamos retomando los colegios, los trabajos y también nuestra actividad parroquial, porque aunque en el verano continúa la vida parroquial, porque nuestras parroquias continúan abiertas y continúan los sacramentos, la vida sacramental, pero es verdad que la vida parroquial de actividades, grupos, desciende durante el tiempo de verano. Esto es normal, pero ahora estamos ya retomando nuestros trabajos parroquiales, nuestras
actividades y yo creo que es una buena ocasión, queridos oyentes de Radio María, para que reflexionemos en nuestro compromiso cristiano de ser testigos del amor de Dios en el mundo, viviendo una dimensión de nuestra fe que es la catolicidad. De hecho, decimos en el credo todos los domingos, cuando rezamos en misa, creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Dios nuestro Señor, pues, nos llama a vivir esta dimensión que nos abre y se hace realidad esa invitación constante del Papa Francisco, una iglesia en salida, una iglesia que acoge, una iglesia que atrae, en definitiva, una iglesia en la que hay sitio para todos. En el credo, pues, decimos cada domingo que creemos en la Iglesia, que es católica. ¿Y qué significa que sea católica? El Papa Francisco, en una de las audiencias en el año 2013, hablando justamente de la catolicidad, dice lo siguiente, y lo sintetiza de un modo muy sencillo y muy claro. Dice, en primer lugar, que en ella Cristo nos da la plenitud de los medios de salvación. Así como en la familia cada uno recibe lo que necesita para crecer y madurar, en la Iglesia se nos da todo lo necesario para creer y vivir como cristianos. Y dice el Papa Francisco, preguntémonos, ¿cómo vivo yo en la Iglesia? ¿Participo en la vida de la comunidad y acojo los medios que se me dan para crecer como cristiano? ¿O, por el contrario, me encierro en mí mismo? Y entonces es como si estos medios que la Iglesia, como madre y maestra, me ofrece, pues para mí como que no son suficientes y entonces yo me encierro y me busco los míos y entonces no participo de la dimensión comunitaria de la Iglesia. Continúa el Papa Francisco, en segundo lugar, la Iglesia es católica porque es universal, esparcida en todo el mundo y ofrece a todos la salvación que Cristo ha traído. Todos en la Iglesia nos debemos sentir llamados a anunciar y dar testimonio de la fe. Y se pregunta el Papa Francisco y nos pregunta a cada uno de nosotros, ¿qué hago para comunicar a otros la alegría de haber encontrado al Señor y pertenecer a la Iglesia? Son dos preguntas. Primero, ¿cómo vivo yo en la Iglesia? La segunda, ¿qué hago para comunicar a otros la alegría de haber encontrado al Señor? No olvidemos que el Evangelio es la buena noticia y las buenas noticias pues nos producen una gran alegría. Y entonces, ¿cómo las comunicamos? Con alegría. No olvidemos, queridos amigos todos de Radio María, que un santo triste es un triste santo, sino si creemos que se note también en nuestra alegría, que se note también en nuestro rostro, que se note también en nuestras actitudes, esa alegría que además es un fruto del Espíritu Santo, que nos dice San Pablo cuando habla de una vida vivida según el Espíritu, lo describe muy bien y dice que es la caridad, la paz, la alegría, la paciencia, etcétera. La alegría es un fruto de una vida de alguien que está en contacto con el Señor, pero no es alegría pasajera, es alegría efímera, es alegría que podemos decir de una risotada, es alegría profunda de sentirnos amados por Dios nuestro Señor. Y por último, continúa el Papa Francisco, la Iglesia es católica porque es la casa de la armonía. Es como una gran orquesta que sabe integrar la diversidad de cada elemento en la armonía de una sinfonía. Es precioso este texto del Papa Francisco. Es como una gran orquesta que sabe integrar la diversidad de cada elemento en la armonía de una sinfonía. Y se pregunta el Papa Francisco, ¿sabemos vivir la armonía en nuestras comunidades aceptando al otro con sus diferencias o tendemos a la uniformidad? No olvidemos que la Iglesia es una, creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Estamos ahora reflexionando en la catolicidad. Ya dedicaremos otros programas más adelante a hablar sobre la santidad, la Iglesia que es una, que es santa, que es apostólica. Pero hoy nos fijamos en la catolicidad al inicio justamente de este curso, cuando estamos retomando nuestras actividades de modo especial parroquiales.
La catolicidad, pues, queridos oyentes de Radio María, la universalidad es una actitud que debemos fomentar todos nosotros en nuestras parroquias, en nuestros grupos, en nuestras comunidades cristianas. Debe convertirse en nuestro modo de ser cristiano. Debemos ser comunidades que acogemos a todos sin prejuicios, abiertos a los demás, como dice el Papa Francisco. ¿Aceptamos al otro con sus diferencias o tendemos a la uniformidad? Recordemos que la Iglesia se nos llama a la unidad, pero unidad no es uniformismo. Por supuesto que en torno al altar hay sitio para todos, para todos, para todos. No puede ser santa, no puede llegar a ser santa esta persona que se acerca a la Iglesia a la vivencia de la fe. ¿Por qué guardamos y mantenemos tantos prejuicios hacia determinadas personas por lo que hayan hecho o dejado de hacer? En los evangelios recuerdan que los fariseos y los escribas estaban siempre al acecho a ver si curaba, a ver si Jesús hacía el bien. Y una vez que obra el milagro, dice el evangelio, que aún así buscaban del modo de acabar con él. Qué triste actitud cuando la envidia se apodera de nuestras comunidades cristianas, porque no nos permite alegrarnos del bien que vemos que hacen. Y lo más triste es que se intenta poner trabas para que no se pueda hacer el bien. El Papa Francisco siempre nos ha recordado desde que ha llegado a su pontificado que la Iglesia es un gran hospital de campaña en el que aquí todos estamos heridos, todos. Unos quizás estamos heridos de mayor gravedad que otros, pero todos heridos. Y la actitud que deberíamos mantener debería ser más bien la de acoger, consolar, ayudar, confortar, sanar. ¿Es esta la Iglesia de Jesucristo? ¿Es esta la Iglesia católica? A lo largo de la historia, la Iglesia siempre ha experimentado la tentación de cerrarse a un grupo de los cumplidores, de los que sí viven la fe, haciendo de la Iglesia todo lo contrario de católica, porque se convierte en pequeños guetos inaccesibles o, como nos recuerda el apóstol Santiago, que de hecho estamos leyendo su carta todos los domingos, y vale la pena leerla, y vale la pena meditarla, y vale la pena comentarla en nuestras parroquias y en nuestras comunidades cristianas. Nos decía Santiago que cuidado con la acepción de personas, como si unos tuvieran más derechos que otros. Aquí todos los bautizados tenemos los mismos privilegios, todos tenemos los mismos derechos en nuestra Iglesia. Hay un hecho en la historia de la Iglesia que una vez que cesaron las persecuciones, con el edicto de Milán en el año 312, surgió un problema entre los cristianos. Los que por debilidad habían apostatado de la fe pedían volver a la Iglesia. Y estos vinieron denominados los lapsi, es decir, los lapsos, los que habían tropezado, los apóstatas. Y entre los que habían perseverado en la fe, había cristianos con lesiones físicas a causa de las persecuciones y ellos se oponían a que los lapsi, a que los lapsos fueran de nuevo incluidos dentro de la Iglesia por no haber tenido el valor de profesar la fe en medio de la persecución. Y el asunto de los lapsi dio inicio en muchas ocasiones a serias disputas dentro de la comunidad cristiana, pero al final prevaleció la catolicidad, es decir, la fe era también para ellos, porque con Dios siempre tenemos una nueva oportunidad, siempre tenemos una nueva ocasión, Él siempre nos tiende la mano para que volvamos a Él, para que nos acerquemos a Él, y esta dimensión estamos llamados todos nosotros en la Iglesia a vivir. Vamos ahora, queridos oyentes de Radio María, a hacer una pequeña pausa para que estas ideas vayan calando en nuestra vida.
Queridos oyentes, queridos amigos todos de Radio María, seguimos reflexionando en la catolicidad. Hemos escuchado, queridos oyentes, queridos amigos todos de Radio María, seguimos reflexionando en la catolicidad. Hemos podido descubrir que este aspecto es importantísimo en la vivencia de nuestra fe. ¿Por qué? Porque nos abre a los demás y nos hace una iglesia que acoge a todos, en la que no hay barreras, en la que no hay muros que nos dividen. Al contrario, somos una iglesia que tiende puentes. ¿Para qué? Para que todos puedan experimentar el amor de Dios nuestro Señor. Tengo aquí a mi lado a un sacerdote mexicano, el padre Mario Márquez, que está por aquí de paso, y hablando con él, le dije esta mañana que tengo el programa de Radio María y que iba a hablar de la catolicidad, y qué mejor que alguien que viene de México, de la iglesia que allí peregrina, que nos hable también de la situación, de la vivencia de la fe allí en México y cómo viven nuestros hermanos cristianos la fe. Así es que le paso el micrófono al padre Mario Márquez. Buenos días a todos. Me da un gran gusto volver a España y hablar con vosotros sobre algunas cosas de la catolicidad en México. Agradezco a Juan que me haya dado esta oportunidad, que venía de vacaciones y me ha puesto a trabajar. Pero bueno, seguimos en misión. Y eso es precisamente lo que tiene México, es un país que todavía estamos en misión. No es un país que después de 400 años de evangelio todavía seguimos pues con esa misión de evangelizarlo, ¿no? De llegar a todos los rincones de este país y hacerlo un país pues sobre todo cristiano. Y pues en 2 minutos meter todos los desafíos que uno vive todos los días pues es muy difícil. Intentaré ser muy breve, ser inteligible para cualquier mente que me está escuchando en este momento y sobre todo decir que yo creo que en 2 minutos podríamos hablar sobre todo que el tema está en María, en un tema mariológico 100%. Eso está, yo creo que esa es la solución, porque nosotros hemos sido evangelizados gracias a muchos misioneros españoles, pero sobre todo la Virgen ha sido la precursora de llevar el evangelio a través del evento guadalupano. Yo tengo unos mínimos estudios sobre la Virgen de Guadalupe y es impresionante ver ese evento guadalupano, cómo se vivió en México y cómo todavía se sigue viviendo. La Virgen de Guadalupe, podemos quedarnos en un icono meramente de María, pero es un icono sobre todo de Cristo, ¿no? Y eso yo creo que es el gran desafío que tiene la evangelización, de aceptar a Jesucristo. Ahora estamos próximos al día 12 de diciembre, que es un evento que mueve, pues todo México se mueve, o sea, todas las carreteras están llenas de peregrinos. Yo, si Dios quiere, este año caminaré 80 kilómetros para llegar al santuario de la Virgen de Guadalupe para honrarla, para venerarla. Pero yo a veces veo que estos eventos tan grandes como que pueden quedarse meramente en el folclore, en un evento quizá también muy comercial, porque el 12 de diciembre, pues digo, es una derrama económica muy fuerte en México. Yo creo que si no existiera el 12 de diciembre, no habría Navidad en México, porque es una derrama económica grandísima a todos los niveles. Llegan cerca de 20 millones de peregrinos, quizá en esos días llegarán la mitad, 10 millones en torno al 12 de diciembre. Y yo quisiera, pues, sobre todo tener muy en cuenta lo que la Virgen nos vino a proponer, que sobre todo vivir con ese Dios por quien se vive. Es decir, no meramente una superstición, porque en la religión católica de repente metemos supersticiones. Tenemos allí un Dios católico, un Dios que es Jesucristo, pero también puede ser otro. Puede ser otro amuleto por ahí que tenemos escondido, o lo llevamos ahí en la pulsera, o que lo tenemos, pues no sé, en el bolso, que también le damos esa, pues quizá no divinidad, pero sí tenemos una superstición, que trayéndolo, teniéndolo, se nos van a quitar las enfermedades, todas las enfermedades, vamos a, todos los peligros nos vamos a evitar. Pero no, necesitamos encontrarnos con Jesucristo, que es la Virgen que nos dijo, traemos un Dios por quien se vive. Y esto es una versión
pues sobre todo humana, y podemos llamarla también pues de la cultura prehispánica. Para ellos Dios no era simplemente pues eso, tener una divinidad, tenerle allí pues no sé, un lugar, un nicho, y darle ofrendas para que no hubiera temblores, porque es una tierra muy sísmica, para que llueva, para que se dé el maíz. No. Jesucristo a través de la Santísima Virgen nos ha traído sobre todo lo que el Papa Benedicto XVI decía de una manera muy sucinta y también muy que se nos pega en la mente. Y lo decía en 3 palabras: fiat, fecit y stabat. Fiat, siendo muy breve, pues hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Lo que ella hizo, he aquí la esclava del Señor. Ahí está la clave. Declararnos sobre todo por la voluntad de Dios manifestada, sobre todo en la Sagrada Escritura. Dios nos viene a traer un mensaje que quiere compartir su vida. La vida de Jesucristo viene a ser sobre todo algo que Él viene a compartir. Y luego también la palabra fecit, ¿no? Eso que retumbó en las bodas de Caná, sobre todo que siga retumbando en nuestros oídos y en nuestras vidas, hacer lo que Jesús os diga. Y por último, stabat. María estaba al pie de la cruz, estaba al pie de su Hijo, estaba al pie de la Iglesia. Y eso es lo que nosotros tenemos, que yo creo que como laicos, como sacerdotes, también obispos, estar al pie de la cruz, sobre todo de nuestros hermanos. Yo primero diría estar al pie de la cruz, sabiéndolos tratar bien. Yo como sacerdote, una de las cosas que aprendo después de 15 años es que a la gente hay que tratarla bien. Hay que atenderlas. Incluso una negativa que tenemos que dar, pero darla, pues eso, con empatía, con atención y haciéndoles ver que no es uno simplemente basado en un, pues no sé, en un estado de ánimo bajo, sino basado sobre todo en lo que la Iglesia nos enseña, ¿no? Y esas serían las 3 claves que sobre todo el evento guadalupano siga teniendo una repercusión muy evangélica en el fiat, fecit y stabat. Yo espero que esta intervención breve y sucinta, todavía un poquito con el efecto del jet lag y una alergia que me tiene aquí en San Vicente de la Barquera, como venganza, yo creo. Nosotros le llamamos cuando los españoles van allá y les cae algo mal en el estómago, dicen que es la venganza de Moctezuma. Yo de aquí, yo no sé de quién será la venganza, de Pelayo o de Cortés, pero bueno, estoy todavía bajo efectos jet lag y también bajo los efectos de una alergia, yo creo que es la humedad de San Vicente de la Barquera. Bueno, pero eso es superable. Y pues dispuesto a pasar unos días aquí en España, celebrar algunas misas y volverme a mi tierra, sobre todo pues para seguir en tierra de misión. Que Dios os bendiga a todos los que me estáis escuchando, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, Padre Mario, por estas palabras, por este testimonio que ilustra de algún modo lo que hemos venido desarrollando a lo largo de este programa, la catolicidad. Y qué bonito lo que nos ha dicho. Allí en México tuvieron el privilegio de ser evangelizados por la Santísima Virgen María, y qué importante es la conclusión a la que él llegaba, que qué importante es purificar nuestra fe, porque muchas veces otros elementos también se van entremezclando. Hasta aquí, queridos oyentes, nuestra reflexión de este viernes del Dios de cada día, de este Dios que nos acompaña de modo silencioso, de modo discreto como es Él. Ya saben que se pueden poner en contacto conmigo por medio del correo electrónico el Dios de cada día, en minúscula, 13, el 1 y el 3 en números, @radiomaria.es. Nos vemos de nuevo, si Dios quiere, el 8 de octubre, segundo viernes de mes, para seguir compartiendo nuestra fe en nuestro Dios de cada día. Les dejo con la programación de Radio María, que tanto nos ayuda, que tanto nos forma y que tanto nos ayuda a vivir esta dimensión de la catolicidad de nuestra fe. Les habla el Padre Juan Jaramillo, párroco en la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, en San Vicente de la Barquera. Gracias por estar ahí como cada viernes para compartir nuestra fe. Dios os bendiga.
Así finaliza en Radio María El Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado desde la Diócesis de Santander el Padre Juan Jaramillo.